bien, hermanos, vamos a continuar con la carta del apóstol San Pablo a los filipenses y concluimos la última porción del capítulo 1, del versículo 27 al 30. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Padre mío, que me auxilies para apacentar la grey tuya ganada por la sangre de Cristo, y te ruego en el nombre de Jesús que como buenos hijos obedezcamos lo que tu palabra dice. Ayúdanos pues a crecer, a madurar, a entendernos debidamente como buenos hijos de Dios, a poder participar de la vida de pueblo de Dios y a la vez vivir como pueblo maravilloso con el mejor comportamiento que tú nos llamas a tener en la vida espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema lo titulé: compórtense como buenos soldados. Compórtense como buenos soldados. Si bien esta carta es una carta de gozo, una carta optimista, una carta entusiasta, donde el apóstol en verdad hace elogios enormes a esta iglesia de Filipos, no obstante, siempre va a haber en las páginas de la Biblia, sea cual fuere la carta o el libro, la presencia de estar preparado para la oposición, para la adversidad espiritual, porque tenemos no lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y por tanto siempre siempre es una carta de gozo, pero en guardia, alerta, con la mirada fija en el frente, velando y orando en oración. Y sobre todo, en el día de hoy, vamos a analizar el comportamiento que debemos tener en esa adversidad siempre presente, que no la queremos, pero ahí va a estar siempre. Pero también, así como la adversidad se presenta en la vida, en la adversidad del maligno, también detrás de esa adversidad, ¿cuál es el gran premio? La paciencia. ¿Cuál es el gran premio? La madurez. ¿Cuál es el gran premio? Esa firmeza y también la comprobación de que Dios está con nosotros en todo momento. Entonces, quisiera pues que repasemos por dónde vamos. En la porción anterior habíamos visto que el apóstol Pablo sentencia y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y vamos a repasar ese texto en el versículo 21 al 24 que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que en nuestra vida de fe la finalidad principal es ser útil y servidores al cuerpo de Cristo, y que si partimos, estamos en una condición supremamente favorable, en un estado muchísimo mejor, pero no queremos llegar ante el Señor con las manos vacías. Queremos en verdad servirle, honrarle con nuestro cuerpo, con nuestros talentos, con los dones que Él nos dio, estar útil y en todo momento al servicio del Señor. Pero las instrucciones que hoy vamos a ver son cortitas. ¿Cuál va a ser la actitud que vamos a tener como soldados de Cristo frente a una oposición que siempre se va a levantar? Y aquí salen 3 consejos básicos que vamos a ver hoy. En primer lugar, debemos, para comportarnos como buenos soldados de Cristo en la adversidad sin perder el gozo, debemos combatiendo firmes y unánimes. Siempre el combate, como en un grupo de soldados, no puede haber divisiones internas. ¿Dónde está el enemigo, hermano? ¿Adentro o afuera? Afuera. El enemigo debe estar afuera, no dentro de nosotros. Así que tenemos que madurar para ser soldados unánimes y firmes en la fe. Veamos en los textos correspondientes, versículo 27. Solamente que os comportéis como es que digno del Evangelio de Cristo. Hay una dignidad
que debe haber en un comportamiento. Me acuerdo cuando niño que mi mamá o mi papá me decía, compórtese como un hombre. Hable como hombre. Siempre advirtiéndote, ¿no? Compórtese. Yo no sé, ahora la gente lo corrige, pero en el tiempo mío, una mala posición, una mala postura, o cuando uno llegaba a visitar una casa ajena, los niños enseguida los arrinconaban y siéntese ahí. Y no intervengan en conversaciones ajenas. Había un comportamiento. El comportamiento de nosotros como pueblo del Señor debe ser, en primer lugar, combatir. Mire que vamos a usar la palabra combatir. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente. ¿Ausente qué significa? Partí con el Señor. Oiga de vosotros que estáis, ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Y esa palabra combatir, ¿qué les suena a ustedes? Milicia. ¿Qué es combate? Combate son batallas. ¿Qué es combate? Estamos hablando de soldados, de policías. No, aquí el combate es que tenemos que estar, para poder combatir en la adversidad, estar firmes y unánimes. Firmes y unánimes. La unanimidad no es la uniformidad. La unanimidad implica obedecer lo que Dios dice. La unanimidad significa someterme a la autoridad de la palabra de Dios. Cuando Cristo estaba orando, dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Tú santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice Juan 17. ¿Y qué está diciendo? Tenemos que combatir en la unanimidad espiritual, teniendo la mente de Cristo, siguiendo sus instrucciones en obediencia y también firmes frente a la adversidad. Es el primer comportamiento que tenemos que tener. Unanimidad y firmeza. Ayer que estábamos haciendo la cancha, vamos a seguir haciendo la cancha, está la arena, está la piedra, está el cemento, está el agua. Separados no valemos. Separados, la piedra por sí mismo no tiene un valor, pero no tiene una utilidad fundamental. Cuando se mezcla arena con piedra, con cemento y con agua, resulta que es un concreto firme. Tenemos que estar unidos para que podamos ser un concreto de Dios. No podemos darnos el lujo de que haya dentro de nosotros divisiones, peleas, pleitos, disensiones, enemistades, fraccionamientos. No, Señor. Dios nos llama a estar unidos y firmes, como la arena se pega al concreto y al cemento y el agua que le da, que es el que lo une. Y miren que tiene que ese concreto vertirse en una estructura, en una formaleta, que es el molde de la palabra del Señor. Y por eso, para poder combatir con la adversidad, la iglesia de Cristo tiene que estar unida siempre. Nosotros que estamos unidos en Cristo, ese concreto cuando se pega, nadie lo puede destruir. El diablo no puede penetrar esa fortaleza que viene de Dios. Vamos a ver la fortaleza, cómo la obtenemos. Efesios 6:10. Ahí mismo al lado, mira, ve. Para los perezosos, ahí mismo al lado. Ahí está, 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar firmes y unánimes por medio de ¿qué? De la fortaleza que viene de Dios. Nosotros separadamente no tenemos tanta fuerza o no tenemos la fuerza para combatir la adversidad. Tenemos que estar investidos de la fortaleza que viene de Dios y el poder que viene de Dios. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, ¿qué palabra usa? Firmes, firmeza, firmes, vístete de toda la armadura de Dios. Vístete de toda la fuerza y de la fortaleza de Dios para estar firme contra las acechanzas del diablo. No hay forma de que podamos estar firmes si no estamos revestidos del poder de la armadura del Señor día a día.
Y esto que estamos leyendo aquí habla del comportamiento de los soldados de Cristo, de su iglesia. Vamos a tener problemas. Aquí, hermanos con hermanos, vamos a tener dificultades. Vamos a tener problemas individuales. Pero en la iglesia del Señor, en ese sobrellevando las cargas los unos a los otros, orando los unos a los otros, apoyándonos los unos a los otros, ahí Dios nos va a fortalecer y nos va a convertir en un concreto firme para Él. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha, por eso que hay que revestirse de toda la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si mi adversidad es tan fuerte así, yo tengo que combatir con toda la fuerza de Dios y unánimes nosotros y firmes para que ese reino de adversidad nunca prevalezca. Porque cuando Cristo vino a esta tierra, dice la Escritura, que la luz vino a este mundo, pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Siempre el Señor va a vencer a las tinieblas, siempre va a vencer. Pero para poder vencer tenemos que estar unánimes y firmes con la armadura de Dios, porque la adversidad es muy grande. Mire, aquí hay una Biblia, aquí mismo en el libro de Filipenses, hay un caso de dos hermanas que estaban peleadas, que posiblemente no se hablaban, que estaban distanciadas y que el apóstol Pablo los reprende. Y supuestamente eran hermanas maduras en la fe. Vamos a ver este texto, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así que firmes en el Señor. Amados, firmes cada uno porque estamos en combate, combatiendo en unanimidad. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. No estaban en el mismo sentir. Falta ver por qué se pelearon estas hermanitas. Estas hermanitas tenían ahí adentro un pique y había una separación y el Pablo las reprende. Dice el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. ¿Quiénes son estas? A Evodia y a Síntique, a estas que combatieron, o sea que fueron obreras, fueron del ejército de Dios, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Mira, esas mujeres hay que rescatarlas. Cuando la iglesia se fracciona porque los santos se pelean, perdemos la firmeza para combatir la adversidad. Siempre tenemos que estar muy celosos. Vean el ministerio que nos desenvolgamos entre las mujeres, entre el ministerio de adoración. Cualquier pelea, vamos alto, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, hermano, te estoy sintiendo un tono medio de bravo. Siento un tono como que tú estás tirando una piedra, pero vamos a descodificar esta indirecta. Vamos a hacer de un mismo sentir. Di lo que tienes que sientes. ¿Estás ofendido? Digan que está ofendido. Vamos a pedirnos disculpas, porque tenemos que inmediatamente arreglarnos, porque el diablo trabaja en la división. Una familia dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Y dice el dicho por allí, divide y vencerás. Así que tenemos que estar siempre unánimes, siempre en el grupo de jóvenes. Cualquier peleita que haya, no, que mira, que no. Entre los jóvenes a veces son, miren, yo nunca descarto las pruebas, porque hasta un niño chiquito tiene pruebas. Todo el mundo tiene sus pruebas. Pero los jóvenes también se calientan por cualquier cosa, porque son jóvenes, pues. Entonces tenemos que dar muy rápidamente llevando el extinguidor y apagando ese fuego para que no crezca, para que seamos de un mismo sentir. Porque Satanás no puede. Si usted quiere tener, pregunto yo, un buen césped, ¿qué tiene que hacer? Tiene que irlo pegando uno con el otro, irlo afirmando y se van poniendo tupidos ahí pegaditos uno con el otro. Y si están pegaditos uno con el otro, ¿por dónde va a entrar la maleza? La maleza entra en el fraccionamiento, en la
división. Por eso que tenemos que estar firmes y unánimes, combatiendo por el Evangelio de Cristo. Y por eso usted dirá, bueno, pues yo miren, alguno dirá, si está usted nuevo en la iglesia y dirá, a mí me van a discipular, a mí, si yo estoy súper capacitado de toda la vida. Un momento, hermanito, yo no sé qué espíritu tú tienes. Si tú vienes con un espíritu que todavía, porque las peores divisiones que hay dentro de la iglesia son las divisiones de doctrina, tenemos que volver a lo básico, ir viendo qué traes, poniéndonos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo hablar, para entonces poder entendernos bien. Pero algunos dirán, ¿a mí qué? Si yo estoy más que sobrado, tengo maestría, doctorado en Biblia, soy teólogo casi. Y un momento, hermano, vámonos a lo básico, porque yo no sé qué pata puso ese huevo. Y es normal, ¿verdad? Es normal. Bien, primero combatir, ¿qué? Firmes y unánimes. Ese es el primer consejo para enfrentar la adversidad. Cada vez que salimos, tenemos que salir unánimes. Y mira que los soldados en las barracas pelean mucho cuando están en las barracas, por el ocio, pero cuando están en combate son grandes amigos, porque tienen que cuidarse la espalda al uno al otro. ¿Por qué? Porque están enfrentando al enemigo. Igualmente nosotros tenemos que saber que el enemigo no está adentro, sino afuera. Y vamos a tener enemigos internos, sí, lobos, cabras, ¿y cuál sería el otro? Lobos, cabras, cizaña, había otro animal por ahí que se me va, pero vamos a estar muy pendientes de que hay que combatir firmes y unánimes. En segundo lugar, en nada intimidados. Volvamos al texto, por favor. Dice el verso 28, y en nada, ¿qué? Intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aparte de la unidad, es como los 300 soldados de Esparta que combatieron en el Peloponeso, que combatieron a miles de sirios. Estaban compactados, unánimes. Ahí no entraba, tenían como una especie de oruga llena de lanzas de todo tipo encerrado. Uno cubría la espalda del otro. Está bien, la primera cualidad para combatir al enemigo es la unanimidad, unánimes y firmes. Pero hay otra, que no puede haber cobardes en las filas. Por nada que intimidados. La palabra intimidarse, ¿qué significa? Acobardarse. ¿Y qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Que Dios no nos ha dado, ¿qué? Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Firmes, unánimes y sin cobardía. Tenemos que saber que nunca las tinieblas van a prevalecer contra la luz. Jamás de los jamases. Dios, inclusive en la lista de los que no entran a la Nueva Jerusalén, está cerquitita, ahí yo no sé si es la número 1 o la 2, los cobardes. ¿No te han visto eso? Los mentirosos y los cobardes. Mentiroso, yo cuántas mentiras digo. Pero no existen mentiras livianas. Mentira es mentira. Y cobardía. La cobardía no debemos nosotros intimidarnos. Esta misma iglesia, cuando se estaba construyendo, se levantó una oposición para que no se construyera. Si hubiera sido una cantina, pasa revisado. Pero era una iglesia del Señor. La obra se paró 2 años. Pero en nada intimidados. ¿Cuántas veces yo oraba al Señor y decía, Señor, tú sabes bien? Y esto es un indicio claramente de que esto es del Señor. Porque el enemigo nunca va a atacar a un soldado que esté en ocio o esté en el acuartelado. Él va a atacar al soldado que entra al frente de batalla. Si nosotros estamos siendo atacados por el enemigo es porque estamos alumbrando en este mundo. Porque nadie le tira piedra a un palo que no tenga fruto, ¿verdad? Tú nunca le vas a tirar piedra a un palo que no tenga ni un fruto. Se le va a tirar piedra al árbol que da fruto. Siempre será así. Entonces dice aquí, ¿cuál es el consejo? Y en nada intimidados. ¿Y nada qué es? ¿Nada qué es? Nada es nada.
No vamos, ay hermano, no podemos vivir del susto. ¿Cuántos de nosotros tenemos que afirmarnos en oración? Porque Dios nos da una de las, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando tenemos intimidad, ¿sería la palabra? No, sería cuando tenemos una íntima relación con Cristo, vamos a ponerlo el verbo en otro tiempo, cuando tenemos una íntima relación con Cristo, no estamos intimidados por el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estamos en oración, estamos en una relación íntima con el Señor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y miren que ese fue el consejo que le dio el Señor a Josué. Primero por boca de Moisés y por boca del Señor. Busquemos Deuteronomio 7 y 8. Deuteronomio 31, 7 y 8. Y vean el consejo. Dice el 7 y 8. Y llamó Moisés a Josué. Miren el consejo que le da Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Qué significa esfuérzate? ¿Qué significa esfuérzate? Cuando estamos combatiendo y tenemos una adversidad tan fuerte que nos perdemos las fuerzas, le pedimos a Dios y digo: Señor, en tu nombre, aligera mis cargas y que pueda continuar. Y dice que los que esperan en Jehová serán como las águilas, ¿verdad? Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Seremos como los jóvenes se cansan, no, ni los jóvenes se cansan y se fatigan, pero los que esperan en Jehová tendrán ¿qué? Nueva fuerza. Así que nosotros los que ya estamos cayéndonos los almanaques encima de los años, Papito, nosotros, Loy, todo, Ulises, estábamos ayer trabajando y dice Ulises: bueno, pastor, estamos fregados, aquí estamos, digo, y ya cuando uno no tiene juventud ya no responde tanto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ora para que el Señor te dé el ánimo y la fuerza. Porque el poder espiritual levanta al cuerpo. Dice el proverbio que lo que levanta al enfermo es el espíritu. Pero si el espíritu está enfermo, ¿quién lo levantará? Los jóvenes son fuertes porque tienen corporalmente más fuerza. Pero el que espera en Jehová, el que se alimenta de Dios, el esfuerzo viene de Dios mismo. Y por eso dice Moisés: mira, esfuérzate, ¿y qué? 7, ¿no? Y anímate, porque el ánimo, hermano, es importante, el ánimo, ¿verdad? Cuando uno está desanimado, ya cuando cuando está desanimado, no puedes ni trabajar, no puedes hacer nada, el ánimo te va para el suelo. Y digo: Señor, ayúdame. Por eso que tenemos que estar en oración. Porque tenemos que estar íntimos y con una relación estrecha con la vid verdadera, para que el fruto de Dios y del Espíritu esté en nosotros que somos simples ramas. Y por eso que aquí era el consejo de Moisés: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás. Miren lo que era lo que estableció Moisés a Josué, que también era el plan de Dios, y lo vamos a ver. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. No solamente vas a conquistar, sino que también vas a repartir la herencia entre las tribus de Israel. Así que el plan era a largo plazo. Era un plan de conquista, y ustedes saben bien que la tierra prometida, ¿cómo estaba llena de qué? De gigantes y de fortalezas y de ciudades amuralladas y ciudades más fuertes que Israel. Pero el pueblo que entró con Josué no era el pueblo que entró con Moisés. El pueblo que entró con Moisés, que no entró, era un pueblo acobardado. Un pueblo que intimidado. Y un pueblo que cuando vio el problemón y vio a los pueblos que se iban a enfrentar, dice: ¿para qué nos traíste acá? ¿Nos hubiéramos quedado dónde? En Egipto. Allá éramos esclavos, pero comíamos carne, aunque sean unas ollas, pero veíamos la carne. Y aquí nos estamos pasando páramo. Y ellos no llegaron a entrar. ¿Por qué? Porque estaban ¿qué? Intimidados.
Cuando vieron a esos, dice que ellos se sentían como langostas, como grillos, al lado de esos gigantes. Y entró la cobardía. Imagínese usted, la cobardía no ayuda en nada. Imagínate un boxeador que el primer asalto va acobardado ya. Él se cae en el primer asalto. O un cirujano que le tiembla el pulso, porque tiene hoy esta operación nunca la ha hecho y entra con ese bisturí ahí temblando. O un piloto de avión que diga, bueno señores, yo fui primer puesto en la escuela de aviación, pero este es mi primer vuelo. Y yo en verdad estoy un poco nervioso, pero... Perdón. O sea, el cobarde es una desgracia, un cobarde, porque tal vez tiene piel de gallina. Entonces aquí le dice Moisés, no leímos el 8, ¿verdad? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. No temas ni te intimides. ¿Saben qué? No somos valientes por nosotros mismos. Somos valientes cuando le pedimos al Señor que nos llene de su poder y de su valor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. La valentía no es nuestra. Pedro pensó que era valiente y resultó que ¿qué? Que fue bien cobardón cuando negó al Señor 3 veces y delante de las mismas sirvientas. Cobardes, hay algunos que son valientes con un par de tragos de seco regalo y yo voy pues con todo. Eso es un efecto totalmente temporal. La valentía de nosotros viene de Dios, viene del Señor. Y yo sé que en mí, en este Ricardo que está aquí, no hay ni firmeza ni hay valentía, sino es porque Cristo vive en mí. Porque yo sé, ¿qué es lo que se está comiendo al mundo, hermano? El estrés. Y eso que son 3, no 4. El estrés. ¿Y qué es el estrés? El miedo a lo que va a pasar mañana. El miedo a no soportar las pruebas y las presiones que hay. Y la gente se muere todos los días por estrés, ¿sí o no? Y cada día son más estresados. Y te vas a hacer un masaje, mira cómo estás tú aquí, los nudos que tienes de estrés. Todo esto amarrado de estrés. No, eso es estrés. Y dice, ¿verdad que sí? Porque el mundo está lleno de cobardía. De cobardía. Pero con el Señor, pues en nada intimidados. En nada intimidados. Vamos porque vamos. Vamos. Y este día nos dio el Señor. Vamos y no va a haber adversidad que pueda contra la iglesia del Señor. Y busquen Josué, que también es hermoso, que lo conocen muy bien. Josué 1, 5 al 9. Josué 1, 5 al 9. Busquemos. Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Nadie quién es? Nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La iglesia de Cristo, Dios no la va a dejar, ni nos va a desamparar, porque su iglesia es el cuerpo de Él. ¿Cómo Cristo, como cabeza, se va a desentender de su cuerpo? Así que nadie te podrá hacer frente. Verso 6, esfuérzate y sé valiente. No temas, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, ese es el requisito, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Es decir, que la prosperidad del creyente es obedecer la palabra de Dios, aunque se caiga el mundo. Aunque se caiga el mundo. Yo recuerdo bien, acá entre nosotros, una cosa íntima acá entre nosotros, que no salga de aquí. Estaba yo un tiempo crítico, era joven en la fe. Y estaba abogado, pero
caminando, y la cosa estaba apretada en ese tiempo en Panamá, y vino una abogada, colega, y me dice, Ricardo, tengo aquí para que te ganes $10,000 de un tiro, nada más tienes que firmar aquí, y se va a liberar una cuenta allá, y va a entrar tu platita directo, y eso lo hago por tus hijos y por tu familia. El diablo mismo ahí cerquita mío, diciendo que aquí está. Olvídate de tu Dios, que aquí se convirtió las piedras en pan facilito. Y digo, no puedo hacer eso. Eso se nota y huele a malo, se siente malo y nadie va a ganarse $10,000 con una cartita, mi hermano. Y dice, pero es por tus hijos, oye, ese buen padre. ¿Ah? ¿Qué te pasa? Digo, no debe ser así. No debe ser así. Y miren, hermano, va a haber siempre cáscaras de guineo, de banano, por ahí para que nosotros traicionemos nuestra integridad delante del Señor. Judas le puso precio a la cabeza de nuestro Señor Jesús. Y tenemos que ser íntegros en todo momento. Y para poder no intimidarnos frente a la adversidad, tenemos que estar llenos de Dios y del Espíritu Santo. Porque va a haber situaciones en la vida donde nosotros, Dios, ¿cuántas veces no llamó Félix a Pablo para que dijera, oye, pero Pablo, tú que haces tanto tiempo aquí, tanto sufrimiento, ¿cuánto llevas ya? 2 años. Oye, pero si eso es fácil de ayudar y no hay algo de recurso que tenga ahí la iglesia de Jerusalén para darte una ayuda, si nosotros, eso no es muy caro. Yo nada más no pido tanto, y lo traía y lo devuelve y lo cerraba y lo traía, y Pablo ni fu ni fa, no recibía la oferta de la coima. ¿Qué tal si Pablo hubiera pagado una coima? Dígame. El mismo Félix dice que estos dicen que son íntegros. Ahí yo me lo soborné y cayó. Ahí está, cayó. Y nosotros no debemos, por razón de intimidación, de que estamos nosotros en un momento difícil, traicionar a nuestro Señor Jesucristo. En nada intimidados. Y esto lo recalco muy bien, porque usted por intimidación va a aceptar caer en un préstamo que no debió meterse. Por intimidación y por salir del paso, se va a meter en una financiera que lleva la marca del 666 por todos lados. Y va a estar pagando y esclavo de los hombres, con un cheque que viene nada más pura estrellita y descuento, que no sirve para nada. ¿Y cuántos están viviendo por intimidación frente a la adversidad aceptando? Ahí me llaman a mí, oiga, señor Fernández, ¿usted no te gustaría rehipotecar su casa? Y rehipotéquela, le damos ahí una platita buena y me dicen la cifra y quedó. Que no tenga uno maduro en la red. Venga para acá esa plata. Pero ahí está la cadena donde hay. Tenemos que estar firmes, hermano. No cambiemos camino real por vereda. No estemos nosotros entrando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. En nada intimidados. No se intimide, sobre todo por la parte económica también. Por la parte económica. Es preferible vivir la prueba antes de caer en la trampa de una salida fácil. En último lugar, quizá usted dirá, bueno, este no me gusta mucho, pastor, este consejo no me gusta mucho. Acepta padecer por Cristo. Acepta padecer con Cristo. Y lo dice claramente, dice el verso 30, que es el último, el 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Ves? Me acuerdo. Miren, hermanos, lo que les voy a decir. Padecer por Cristo. ¿Qué dijo Moisés? Que él, dice el libro de Hebreos, el libro de Hebreos dice que Moisés prefirió padecer, sufrir con el pueblo de Dios, los vituperios del pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del mundo, de Egipto. Él prefirió inclusive ser perseguido que aparecer en la revista Hola de Egipto. Porque él formaba parte de la monarquía egipcia, ¿sí o no? Moisés era hijo de la hija del faraón.
Él ya estaba dentro de la monarquía egipcia, que la monarquía egipcia eran como semidioses. Ellos se creían ya lo que decía el faraón, ya punto. Pero nosotros jamás, es preferible padecer por Cristo que gozar de una trampa del mundo. Y es preferible, 1000 veces preferible. Y yo les puedo decir aquí en el capítulo, esto no es muy popular, ¿eh? Este versículo no es popular. Ningún versículo, usted no va a ver un cristiano, yo me sé Romanos 8:29. Está bien, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. Y usted no va a escuchar un hermano que diga, yo me sé Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Digo, ese nadie se lo sabe, ese versículo. Y menos se saben, 2 de Timoteo 2:3-6, 2 de Timoteo 2:3-6. Veamos. Dice, porque de estos son los, bueno, muy mal, 2:3-6, dice 2:3-6. Lo que has oído de mí, no, el 3, tú pues sufre, ni yo quiero leerlo, tú pues sufre, oye, ya, y eso no me gusta para nada, sufre, pierdo. Yo no me gusta esos versículos, yo los tengo en liquid paper con todos esos versículos. Tú pues sufre penalidades como que buen soldado de Jesucristo. Si tú quieres vivir íntegramente, dígame si no, vivir íntegramente con Cristo no trae una adversidad dura. ¿Ah? ¿Cuántos contadores por ahí, cristianos, se encuentran en que quieran, oye, pero hazte este trabajito? Digo, no, mi hermano, eso está mal. Yo no te voy a cuadrar lo que no cuadra. No puedo hacer eso. Y sufre penalidades. Como aquel contrabandista que está metiendo contrabando y dice, ruega a Dios que no te encuentres un inspector aduanero cristiano. Ruega a Dios. Porque te fregaste. El buen creyente va a sufrir porque es un salmón que está ¿qué? En contra de la corriente. Pero tenemos que hacer eso. Un buen soldado sufre, sí. Un buen soldado, Ulises que fue soldado, me cuenta cuando tuvo en aquella guerra por allá, por África. Digo, pastor, usted viera eso, comiendo chocolate que ¿saben qué peleamos nosotros? La zurrapa. ¿Saben lo que es la zurrapa, no? El café lo recolábamos varias veces y la zurrapa la guardábamos, ¿no? O tomando, comiendo cualquier cosa que hubiera por el camino. Un soldado sufre. Hay soldados que no se pueden dar lujo de tomarse un café caliente porque donde se prende el fuego el enemigo descubre. Entonces, el soldado sufre la caída de otros compañeros. Entonces, ¿quién quiere eso? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Qué tremenda palabra tan fuerte. Y los policías, que yo le doy instrucción bíblica a los policías, un policía sufre. A mí me duele a veces cómo se le ataca al policía porque uno que otra unidad se pasó. Pero ellos son una población muy sufrida. Cuando venga un policía es un tipo que está doblando turno, trabaja más de 10 horas, existe poca población de policías en Panamá, la gente no quiere ser policía y con todo que el gobierno le ha puesto una buena entrada de arranque, la gente no quiere ser policía y tienen déficit. Hay grandes problemas de familia porque es muy sufrido. Muy sufrido, inclusive de niño decíamos nosotros, dale chicha de policía, ¿sabes qué es chicha de policía? Agua. Agua, ¿por qué? Porque ahí hay penalidades. Nosotros como creyentes vamos a tomar una adversidad, vamos a sufrir una adversidad. Está bien, como buen soldado de Jesucristo. Sigamos leyendo textos que no les gusta a nadie. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
No nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Cómo uno se puede enredar en los negocios de la vida? Por ejemplo, las deudas. Que nos metamos en deudas impagables. Esas tarjetas de crédito que hay que, hermano, págalas y córtalas. Digo, no, pero mire, señor, no, córtela. Agarre la tijera, córtela. ¿Saben cómo nos enredamos en los negocios de la vida? Cuando nos sobreendeudamos, viviendo esclavos de los hombres. Y dice la Biblia, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados, pertenecemos a Cristo. No os hagáis esclavos de los hombres. El endeudamiento es hacernos esclavos de los hombres. No nos enredemos en los negocios de la vida. Los soldados romanos no permitían que sus soldados tuvieran ni negocios ni cultivos. Porque si estaban peleando y dice contra, y si ese socio me está cogiendo mi parte, chácate. O si digo, oye, ¿quién me habrán agarrado la cosecha? Oye, y si se pierde la mazorca, chácate. No, usted no tiene ni negocio ni cultivo. Y como buen soldado de Cristo no debemos enredarnos. No nos podemos enredar. Hay una facilidad para enredarnos. Dígame si no. Podemos enredarnos fácilmente. Meternos en cosas. ¿Quién lo metió usted en ese lío? Usted mismo. No nos enredemos en los negocios de la vida. ¿Qué más dice? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí estaba el famoso ciclista Armstrong, ¿no? Armstrong fue récord de bicicleta, el Tour de París. ¿Pero qué pasó? Eran trofeos ilegítimos. ¿Por qué? Porque había estaba esteroides, doping. Entonces ese es un trofeo ilegítimo. Nosotros tenemos que ser atletas que corramos dentro de las reglas de Dios. Nosotros corremos legítimamente. Legítimamente. Este pastor tiene que ser legítimo en todo momento. No, su corazón tiene que estar en Cristo. Ahora, ¿qué más dice? El labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Esos son 3 ejemplos que dio el apóstol sobre padecer por Cristo: soldado, atleta y labrador. ¿Y por qué labrador? Porque, hermano, labrador es el trabajo de la tierra, es duro. Nosotros queremos, hermano, unas palmas. Y que, imagínense un hombre así como mi hermano Héctor Polo, que es en computadora muy bueno, Sergio, que tipo de informática. Eso tienes que orar para poder vencer, ser labrador. Porque tú agarras una palma ahí, crece. Y esa palma, me encontré en un hotel y estaba yo caminando en el hotel y vi a un campesino, un hombre ahí sembrando unas palmas. Y le pregunto yo, oye, esa palma para que llegue el tamaño esta, ¿qué tiempo pasa? Rapidito, 5 años. 5 años rapidito. Eso no va con el tiempo de nosotros. No tenemos paciencia de labrador. Si estamos pasando una prueba, soportemos como buen labrador. El fruto viene a su tiempo. Cuando se come un aguacate, gracias Señor por este campesino que esperó 10 años para que ese palo pariera. Y yo estoy aquí comprándolo y comiéndomelo en ensalada y en cosas. No hay paciencia de labrador. Y para padecer hay que esperar en paciencia en el tiempo del Señor. Bien, terminamos entonces teniendo el mismo conflicto, dice Pablo al final, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Solamente como doctrina. Es importante, hermano, la comunión entre nosotros para enfrentar exitosamente el enemigo. Si no hay comunión en la iglesia del Señor, el enemigo nos va a vencer siempre. Nos va a vencer. Búsquense en Juan, primera de Juan 4, 11 al 12.
Primera de Juan 4, 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué debe haber para haber comunión? El amor los unos a los otros. Y quiero decirle que como pastor, yo me veré obligado que si alguna hermana es Sinquique y la otra, ¿cómo se llama? Evodia, ¿cómo es? Evodia, voy a llamar a la hermana, por favor, arréglese usted y reconcíliese. No, que ella no me cae bien, digo, pida perdón. El amor es lo que nos permite la comunión. Gálatas 6.2, ¿qué dice? Gálatas 6.2. Gálatas 6.2, vamos a terminar nuestra aplicación. Gálatas 6.2. Dice la Escritura: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dígame que dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Usted cree que porque no está cargado hoy no va a estar cargado mañana? Nos tenemos que llevar las cargas los unos a los otros, porque de alguna manera siempre va a haber cargados en la iglesia. Y si yo oro con mi hermano y le cuento a mi hermano y le comparto mi carga y los dos ahí nos ayudamos, nos vamos aligerando las cargas los unos a los otros. Y eso va, mira, sabroso es cuando uno lleva una carga y viene el otro, dame una parte de tu carga, y no se siente después. Tenemos que aprender eso. Otro consejo de doctrinal, la intimidación. Si nos tenemos intimidados por el enemigo, se mata la confianza en Dios. Hace que pierdas la batalla sin haber empezado. Consejo, Efesios 6.10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para poder echar afuera el temor, nos tenemos que inundar del amor de Dios y de la confianza de Él. Y por último, donde vivamos con devoción, hermano, no te extrañes de padecer persecución. Segunda de Timoteo, este es otro versículo que nadie se aprende. Nadie se aprende este versículo, pero es un versículo clave. Segunda de Timoteo 3:12, dice la Escritura: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ese versículo está en liquid paper también, está en delete para muchos, pero qué tontería. Si nosotros estamos enfrentando adversidad, es porque somos importantes para el enemigo. Quiero decirle que yo he padecido todo este tiempo ha sido muy duro para mí. Pero ¿por qué ves el ataque? El ataque es porque en verdad tenemos un valor en lo que es en el reino espiritual. Y vamos a tener atacados, pero nunca vencidos. 7 veces el justo caerá y 7 veces Dios lo levantará. Derribados, pero no destruidos. En apuros, pero no desesperados. Así que vamos a orar y también, sobre todo, a participar ahora de la cena del Señor.